Imagina que tienes 52 años, llevas 15 años trabajando en la misma empresa, y un lunes por la mañana tu jefe te llama a su despacho. Lo siento, Miguel, pero tenemos que prescindir de tus servicios. Es una decisión empresarial. Te entrega una carta, te explica que tienes derecho a una indemnización, y en menos de una hora estás en la calle con una caja de cartón bajo el brazo. Miguel se quedó en shock. 15 años de su vida, de madrugadas, de fines de semana trabajando, de sacrificios familiares, y todo terminó con una conversación de 10 minutos. Pero lo peor no había llegado aún. Cuando salió a la calle, Miguel sintió que el mundo se le venía encima. A los 52 años, con una hipoteca por pagar, 2 hijos estudiando, y la sensación de que encontrar trabajo a su edad iba a ser casi imposible. ¿Te suena familiar esta historia? Porque lo que le pasó a Miguel le pasa a miles de trabajadores españoles cada mes. La realidad es cruda. Según las últimas estadísticas del CEPE, un trabajador mayor de 50 años tarda una media de 18 meses en encontrar un nuevo empleo. 18 meses. Año y medio sin ingresos fijos, viviendo de una prestación por desempleo que, en el mejor de los casos, cubre el 60% de su último salario durante los primeros 6 meses. Miguel caminaba por la calle con la caja en las manos, y cada paso le pesaba más. Pasó por delante de una cafetería donde solía desayunar antes de ir al trabajo. El camarero, que lo conocía, le gritó: Miguel, ¿hoy no trabajas? Miguel levantó la caja y le hizo un gesto. El camarero entendió al instante y bajó la mirada. ¿Y si esto te pasara a ti? ¿Sabrías si esa carta que te dieron es completamente legal? ¿O si tu empresa cumplió todos los requisitos que exige la ley española para despedir a alguien de tu edad? Porque aquí está el problema. Miguel, como la mayoría de trabajadores mayores de 50 años, pensó que si la empresa dice que es legal, entonces es legal. Error. Un error que le puede costar décadas de estabilidad económica. Miguel llegó a casa y le contó a su mujer lo que había pasado. Bueno, le dijo ella, al menos te han dado la indemnización que te corresponde. Y Miguel asintió. Claro, la empresa había cumplido. Le habían explicado que por causas organizativas tenían que reducir plantilla, que él formaba parte de los afectados y que le pagaban lo que la ley establecía. Todo parecía correcto, pero Carmen, su mujer, tenía una expresión extraña. Miguel, ¿no te parece raro que precisamente hayan elegido a los trabajadores más mayores del departamento? Miguel se quedó pensativo. Era cierto. En su departamento trabajaban 8 personas. Los 3 despedidos tenían más de 50 años. Los 5 que se quedaron todos por debajo de los 45. Coincidencia, se dijo Miguel. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Esa misma noche, Miguel no pudo dormir. Algo le inquietaba. ¿Por qué precisamente él? ¿Por qué los mayores de 50? 2 de las personas que se quedaron llevaban menos tiempo que él en la empresa. Otras tenían peores evaluaciones de rendimiento. ¿Por qué había caído la espada precisamente sobre los trabajadores con más experiencia? A las 3 de la madrugada, Miguel se levantó y encendió el ordenador. Empezó a buscar información sobre despidos y trabajadores mayores de 50 años. Lo que encontró le dejó helado. Artículos que hablaban de edadismo laboral, de discriminación por edad, de empresas que se aprovechaban de la vulnerabilidad de los trabajadores mayores. No puede ser, pensó. Mi empresa no haría algo así. Llevamos trabajando juntos 15 años. Me conocen, saben cómo trabajo, saben que soy leal. A la mañana siguiente, Miguel se levantó con una sensación extraña. Era como si hubiera despertado de un sueño, como si de repente viera las cosas con otros ojos. Decidió llamar a un amigo que trabajaba en recursos humanos en otra empresa. Oye, Antonio, ¿tú sabes si hay algo especial cuando despiden a alguien mayor de 50 años? Antonio se quedó callado unos segundos. Miguel, ¿tu empresa pidió autorización administrativa antes de despedirte? Miguel se quedó en blanco. ¿Autorización? ¿De qué hablas? Espera. ¿Te despidieron por causas objetivas? ¿Eres mayor de 50? ¿Llevabas más de un año en la empresa? Miguel respondió que sí a todas las preguntas. Miguel, le dijo Antonio con voz seria, creo que tu empresa se ha saltado un requisito legal fundamental. Y ahí fue cuando Miguel empezó a entender que lo que había vivido no era solo una injusticia personal.
Era posiblemente una vulneración legal que podría tener consecuencias para la empresa. Pero el daño ya estaba hecho, ¿verdad? Él ya había aceptado el despido, ya había firmado los papeles, ya había cobrado la indemnización, ¿o no? Antonio, ¿qué quieres decir exactamente? Miguel tenía el corazón acelerado. Miguel, en España existe una protección específica para trabajadores como tú. No pueden despedirte así como así, por muy legal que parezca el procedimiento. Hay requisitos adicionales que muchas empresas ignoran, esperando que el trabajador no los conozca. Miguel sintió una mezcla de esperanza y rabia. Esperanza porque tal vez no todo estaba perdido. Rabia porque se había sentido completamente indefenso ante una situación que posiblemente no era tan legal como le habían hecho creer. Hoy te explico cómo evitarlo con una protección legal que casi nadie conoce, pero que puede ser la diferencia entre quedarte sin nada o conseguir que reconozcan tus derechos. Una ley que protege específicamente a los trabajadores como tú, que han dado lo mejor de sus años a una empresa, porque resulta que en España existe una normativa específica que protege a los trabajadores mayores de 50 años en determinados tipos de despido. Una normativa que obliga a las empresas a seguir un procedimiento especial, más riguroso, más garantista, pero la mayoría de trabajadores no lo saben, y muchas empresas se aprovechan de esa ignorancia. Es más, hay empresas que conocen perfectamente estas protecciones legales, pero calculan que es más barato pagar una indemnización básica y arriesgarse a que el trabajador no reclame, que cumplir con todos los requisitos que la ley exige. Pero antes de contarte cuál es esa protección, necesito que me ayudes con algo. Comenta sí si tú también has pasado por una situación similar después de los 45 o 50 años, o si conoces a alguien que le haya pasado. Quiero saber cuántos estamos en esto, porque lo que te voy a contar puede cambiar completamente tu perspectiva sobre tus derechos laborales, porque Miguel cometió un error que millones de trabajadores españoles cometen cada año. Un error que consiste en asumir que la empresa siempre cumple la ley. Un error que puede dejarte literalmente sin nada, cuando en realidad podrías tener derecho a mucho más de lo que imaginas. Y ese error puede ser la diferencia entre aceptar pasivamente tu despido o luchar por lo que realmente te corresponde. Miguel pasó la siguiente semana en una espiral de ansiedad y dudas. Las palabras de Antonio no se le quitaban de la cabeza. Tu empresa se ha saltado un requisito legal fundamental. Pero cada vez que pensaba en hacer algo al respecto, una vocecita interior le decía: Miguel, no seas ingenuo. Las empresas tienen abogados, tienen recursos. ¿Tú eres solo un trabajador más? Y ahí estaba el primer error que cometen millones de trabajadores como Miguel: creer que están solos frente a un gigante. Creer que si la empresa te entrega una carta de despido, si te explican las razones, si te pagan una indemnización, entonces todo está bien. Error número 1. Asumir que la legalidad aparente es legalidad real. Miguel decidió leer detenidamente la carta de despido que le habían entregado. Despido por causas organizativas y productivas. Decía: la empresa ha decidido amortizar su puesto de trabajo debido a una reestructuración del departamento comercial. Parecía todo muy formal, muy legal, muy definitivo, pero algo no encajaba. Si realmente era una reestructuración, ¿por qué no habían explicado cuál era el nuevo organigrama? ¿Por qué no habían intentado reubicarle en otro departamento? ¿Por qué los 3 despedidos eran precisamente los 3 trabajadores más mayores? Miguel cometió entonces el segundo error más común: buscar explicaciones que justificaran lo injustificable. Seguramente soy menos productivo que los jóvenes, se dijo. Seguramente no me adapto tan bien a las nuevas tecnologías. Seguramente mi salario es más alto y por eso resulto más caro. Esta es la trampa mental en la que caen la mayoría de trabajadores mayores de 50 años. Autoculparse, buscar razones para justificar por qué su despido era lógico, inevitable, incluso merecido. Es lo que los psicólogos llaman internalización de la discriminación. La víctima acaba creyendo que el problema está en ella, no en quien discrimina. Pasó otra semana. Miguel empezó a enviar currículums, a apuntarse a portales de empleo, a contactar con empresas de trabajo temporal. La realidad le golpeó como un puño en el estómago. En el 80% de las ofertas de trabajo ponía: se busca candidato dinámico, con ganas de crecer en la empresa, preferiblemente menor de 40 años.
En las que no lo ponían explícitamente, se notaba en las entrevistas. Veo que tienes mucha experiencia, le decían los reclutadores. Mucha experiencia, en el lenguaje del mercado laboral actual significa demasiado mayor, demasiado caro, demasiado cerca de la jubilación. Miguel lo sabía, pero no quería admitirlo. Una mañana, mientras tomaba café en la cocina, Miguel se encontró con un artículo en el periódico. El desempleo en mayores de 50 años alcanza máximos históricos. El artículo explicaba que, a pesar de las medidas del gobierno para fomentar la contratación de trabajadores mayores, las empresas seguían prefiriendo perfiles más jóvenes, y lo que más le impactó fue un dato. El 73% de los trabajadores despedidos después de los 50 años nunca vuelve a encontrar un empleo con las mismas condiciones salariales. Ahí fue cuando Miguel se dio cuenta de la magnitud real de su situación. No era solo que hubiera perdido su trabajo, es que posiblemente había perdido su carrera profesional. A los 52 años, con 15 años de experiencia en el sector, se había convertido en un perfil senior no deseable. Pero el error más grave que estaba cometiendo Miguel era asumir que no podía hacer nada, que lo que había pasado era irreversible, que su única opción era aceptar la nueva realidad y adaptarse a ella. Carmen, su mujer, lo veía cada día más hundido. Miguel, ¿por qué no llamas a un abogado laboralista? A ver qué opina de tu caso. Pero Miguel rechazó la idea inmediatamente. ¿Para qué? Los abogados son caros. Y además, ¿qué van a conseguir? Ya firmé todo. Ya cobré la indemnización. El daño está hecho. Error número 3. Creer que una vez que has firmado el finiquito, una vez que has cobrado la indemnización, ya no puedes reclamar nada. Error que cometen el 90% de los trabajadores despedidos en España. Miguel no sabía que en España tienes 20 días hábiles desde el despido para impugnarlo ante los tribunales. No sabía que cobrar la indemnización no significa renunciar a tus derechos. No sabía que existen mecanismos legales específicos para proteger a trabajadores en su situación. Y sobre todo, no sabía que su despido posiblemente había vulnerado una normativa específica que protege a los trabajadores mayores de 50 años. Pasaron 2 meses. Miguel había gastado ya una parte importante de su indemnización en gastos corrientes. La prestación por desempleo que había conseguido era inferior a lo que esperaba, y las perspectivas de encontrar trabajo se veían cada vez más lejanas. Una tarde, navegando por internet, Miguel se topó con el testimonio de un trabajador de 54 años que había conseguido que declararan nulo su despido. La empresa tuvo que readmitirme y pagarme los salarios de tramitación, contaba el hombre. Todo porque no habían cumplido con los requisitos legales específicos para trabajadores mayores de 50 años. Miguel sintió una punzada en el estómago. ¿Sería posible que él hubiera renunciado a algo sin saberlo? Esa noche, Miguel volvió a llamar a Antonio. Oye, ¿podrías explicarme exactamente qué es eso de la autorización administrativa que me comentaste? Antonio suspiró. Miguel, ¿de verdad no has consultado con ningún abogado? No, pensé que ya no tenía sentido. Miguel, creo que has cometido el mayor error de tu vida laboral. Y era cierto. Miguel había cometido el error que puede dejarte sin nada. Asumir que conoces tus derechos cuando en realidad los desconoces por completo. Asumir que la empresa siempre actúa conforme a la ley cuando muchas veces se aprovecha de tu ignorancia legal. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Una pregunta le martilleaba la cabeza. ¿Cuántas oportunidades había perdido por no conocer una ley que al parecer existía específicamente para protegerle? La respuesta era más grave de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, Miguel tomó una decisión que cambió completamente su perspectiva. Llamó a un despacho de abogados laboralistas y pidió una consulta. «Quiero saber si mi despido fue legal», les dijo. La secretaria le dio cita para esa misma tarde. El abogado, un hombre de unos 45 años llamado Juan Herrera, escuchó atentamente la historia de Miguel. Cuando terminó de contarle todo, el abogado se quedó unos segundos en silencio, revisando unos papeles. Luego levantó la vista y le dijo algo que Miguel no esperaba. «Miguel, creo que tu empresa ha cometido una infracción legal grave». «¿Cómo que una infracción? Si me pagaron la indemnización que correspondía», Juan le interrumpió. «Miguel,
Déjame explicarte algo que el 95% de los trabajadores españoles desconoce. En España existe una protección legal específica para trabajadores mayores de 50 años en casos de despido por causas objetivas. Se llama autorización administrativa previa y está regulada por el artículo 51.5 del Estatuto de los Trabajadores. Miguel se inclinó hacia adelante. Por primera vez en 2 meses, sintió una chispa de esperanza. Mira, Miguel, la ley es muy clara en este punto. Según el artículo 51.5 del Estatuto de los Trabajadores, cuando una empresa quiere despedir por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción a trabajadores mayores de 50 años, debe solicitar autorización previa a la autoridad laboral competente, es decir, a la Dirección General de Trabajo de tu comunidad autónoma. Pero, ¿para qué sirve esa autorización? Sirve para garantizar que el despido no sea discriminatorio por razón de edad. La autoridad laboral revisa si realmente existen las causas alegadas, si se han agotado todas las medidas alternativas al despido, como formación o recolocación, y si la selección de los trabajadores afectados responde a criterios objetivos y no discriminatorios. Miguel sintió como si le hubieran quitado un peso de encima. ¿Y qué pasa si la empresa no pide esa autorización? Juan sonrió. Ahí está la clave, Miguel. Si la empresa no solicitó la autorización administrativa previa, el despido es nulo de pleno derecho. Completamente nulo. Según la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, la falta de autorización administrativa convierte el despido en radicalmente nulo. ¿Y qué significa que sea nulo? Significa 3 cosas muy importantes. Primera, tienes derecho a ser readmitido inmediatamente en tu puesto de trabajo. Segunda, la empresa debe pagarte todos los salarios que has dejado de percibir desde el día del despido hasta el día de la readmisión, lo que se llama salarios de tramitación. Y tercera, conservas todos tus derechos laborales como si nunca te hubieran despedido. Miguel no podía creerlo. Pero yo ya cobré la indemnización. Eso no importa, Miguel. Haber cobrado la indemnización no significa que hayas renunciado a impugnar el despido. Tienes derecho a quedarte con esa indemnización y además a que te readmitan. La jurisprudencia es clarísima en este punto. Juan abrió un libro de jurisprudencia y le leyó una sentencia del Tribunal Supremo. La falta de autorización administrativa previa en el despido de trabajadores mayores de 50 años constituye un vicio de nulidad que no puede ser subsanado mediante el pago de indemnización alguna. Pero ¿cómo puedo saber si mi empresa pidió esa autorización? Muy fácil. Vamos a solicitarle a la Dirección General de Trabajo de Madrid que nos confirme si se tramitó alguna solicitud de autorización para tu despido. Si no existe esa solicitud, tenemos un caso claro de nulidad. Miguel se sentía como si estuviera descubriendo un mundo completamente nuevo. ¿Y por qué las empresas no cumplen con este requisito? Por varias razones, Miguel. Primera, porque muchas empresas desconocen esta obligación legal. Segunda, porque el procedimiento de autorización puede durar varios meses y prefieren despedir rápido. Y tercera, porque calculan que es más barato pagar una indemnización básica y arriesgarse a que el trabajador no reclame, que cumplir con todos los trámites que exige la ley. Es decir, que se aprovechan de nuestra ignorancia. Exactamente. Por eso es tan importante que conozcas tus derechos. Mira, Miguel, además de la autorización administrativa, hay otros aspectos que tenemos que revisar en tu caso. Juan sacó otro libro y siguió explicando. El artículo 53.1 del Estatuto de los Trabajadores establece que en los despidos por causas objetivas, la empresa debe ofrecer al trabajador un periodo de preaviso de 15 días. ¿Te dieron ese preaviso? Miguel negó con la cabeza. Me dijeron que tenía que irme ese mismo día. Otra infracción. Y hay más. Según la Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, cuando se trata de trabajadores mayores de 50 años, la empresa debe demostrar que ha intentado medidas alternativas al despido, como formación, recolocación interna o reducción temporal de jornada. ¿Tu empresa intentó alguna de estas medidas? No, nada de eso. Simplemente me dijeron que había que reducir plantilla y punto. Juan tomó notas en su cuaderno. Miguel, tu caso es un ejemplo perfecto de cómo las empresas se aprovechan del desconocimiento legal de los trabajadores.
Pero ahora que conoces tus derechos, podemos actuar. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero es interponer una demanda por despido nulo ante el juzgado de lo social. Tenemos que actuar rápido, porque aunque el plazo legal para impugnar un despido es de 20 días hábiles, en casos de nulidad como el tuyo, algunos tribunales han admitido demandas presentadas fuera de plazo. Miguel sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Y cuáles son las posibilidades de éxito? Miguel, si efectivamente tu empresa no solicitó la autorización administrativa previa, las posibilidades de éxito son del 95%. La jurisprudencia del Tribunal Supremo es constante y reiterada en este tipo de casos. No hay discusión posible. Sin autorización administrativa, el despido es nulo. Por primera vez en 2 meses, Miguel sonrió de verdad. ¿Y cuánto tiempo puede durar el proceso? Depende de la carga de trabajo del juzgado, pero normalmente entre 6 y 12 meses. Y recuerda que mientras tanto, tú tienes derecho a cobrar el paro y a buscar otro trabajo. Si encuentras algo mejor antes de que termine el proceso, siempre puedes llegar a un acuerdo económico con tu antigua empresa. Miguel salió del despacho del abogado con una sensación completamente diferente. Ya no se sentía una víctima indefensa. Se sentía alguien que conocía sus derechos y estaba dispuesto a luchar por ellos. Esa tarde llamó a Carmen. Cariño, creo que nuestra situación va a cambiar muy pronto. Si quieres más soluciones legales como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende, se explica y sobre todo se usa para defenderte. 3 semanas después de la consulta con el abogado, Miguel recibió una llamada que cambió todo. Era Juan Herrera. Miguel, tengo noticias. Acabamos de recibir la respuesta de la Dirección General de Trabajo de Madrid. Tu empresa nunca solicitó autorización administrativa para tu despido. Miguel sintió como si le hubieran quitado una losa de encima. Eso significa que tu despido es nulo de pleno derecho. Vamos a presentar la demanda mañana mismo. Y así comenzó la transformación más importante en la vida laboral de Miguel. En menos de 48 horas, de ser un trabajador despedido que se creía sin opciones, pasó a ser alguien que conocía perfectamente sus derechos y estaba dispuesto a luchar por ellos. El proceso judicial duró 8 meses, pero fueron 8 meses en los que Miguel vivió con una tranquilidad que no había sentido desde su despido. Sabía que la ley estaba de su lado, sabía que no estaba solo, sabía que tenía herramientas legales para defenderse. Durante esos meses, Miguel hizo algo que no había hecho nunca antes. Estudió sus derechos laborales, leyó el Estatuto de los Trabajadores, se informó sobre jurisprudencia, entendió cómo funcionaba realmente el sistema de protección legal para trabajadores. Se convirtió en un experto en sus propios derechos, y entonces llegó el día de la sentencia. Miguel estaba nervioso, pero confiado. Juan le había explicado que con la documentación que tenían, era prácticamente imposible perder el caso. El juez fue claro y contundente. Habiendo quedado acreditado que la empresa demandada no solicitó la preceptiva autorización administrativa previa establecida en el artículo 51.5 del Estatuto de los Trabajadores para el despido de un trabajador mayor de 50 años, se declara la nulidad del despido y se condena a la empresa a la readmisión inmediata del trabajador en las mismas condiciones anteriores al despido. Miguel no podía creerlo. No solo tenía derecho a volver a su trabajo, sino que la empresa debía pagarle todos los salarios que había dejado de percibir durante esos 8 meses. En total, más de 28.000 euros en salarios de tramitación, además de conservar la indemnización que ya había cobrado. Pero lo más importante no era el dinero, era algo mucho más valioso. Miguel había recuperado su dignidad profesional. Ya no era un trabajador desechable. Era alguien con derechos, alguien protegido por la ley, alguien que sabía defenderse. La empresa intentó negociar. Mira, Miguel, le dijeron, te ofrecemos una indemnización más alta si renuncias a la readmisión. Pero Miguel, asesorado por David, rechazó la oferta. No se trata de dinero, les dijo. Se trata de que cumplan la ley. El día que Miguel volvió a su puesto de trabajo fue un día histórico. Sus compañeros lo recibieron con una mezcla de admiración y respeto. No podemos creer que hayas conseguido volver, le decían. Nosotros pensábamos que cuando te despedían, no había nada que hacer. Y ahí estaba la clave de toda esta historia. Miguel
Se había convertido en un ejemplo para todos sus compañeros. Les había demostrado que conocer tus derechos no solo te protege a ti, sino que protege a todos los trabajadores. Porque cuando una empresa sabe que sus empleados conocen la ley, es mucho menos probable que trate de aprovecharse de ellos. Durante los siguientes meses, Miguel se convirtió en el referente legal de su departamento. Cuando algún compañero tenía dudas sobre sus derechos, acudía a él. Cuando la empresa trataba de imponer condiciones abusivas, Miguel sabía exactamente qué artículos del Estatuto de los Trabajadores aplicaban al caso. Un año después del despido, Miguel reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. Si no hubiera conocido mis derechos, pensaba, ahora estaría cobrando una miseria en algún trabajo precario, sintiéndome un fracasado, creyendo que no valgo nada en el mercado laboral. Pero la realidad era completamente diferente. Miguel no solo había conservado su trabajo, sino que había conseguido algo mucho más valioso: el conocimiento de que la ley está de su lado, el conocimiento de que no está indefenso ante los abusos empresariales, el conocimiento de que en España existen mecanismos legales específicos para proteger a los trabajadores como él. Y este conocimiento le dio algo que no tenía precio: tranquilidad. La tranquilidad de saber que, pasara lo que pasara en el futuro, él conocía sus derechos y sabía cómo defenderlos. 6 meses después de su readmisión, Miguel recibió una oferta de trabajo de otra empresa, una oferta mejor, con más responsabilidades y mejor salario. Pero esta vez, Miguel negoció desde una posición de fuerza. Conocía sus derechos, sabía qué podía exigir y qué no. Entendía perfectamente los términos de su contrato. La diferencia era abismal. Ya no era el trabajador ingenuo que firmaba lo que le ponían delante. Era un profesional que conocía perfectamente el marco legal que protegía su relación laboral. Y cuando finalmente decidió cambiar de trabajo, lo hizo en sus propios términos, con una indemnización pactada, con un periodo de transición negociado, con todas las garantías legales que le correspondían. Miguel había aprendido la lección más importante de su vida profesional: cuando conoces tus derechos, nadie te pisa, y si te pisan, sabes exactamente cómo defenderte. Hoy, Miguel trabaja en esa nueva empresa, pero con una diferencia fundamental: ya no es un empleado vulnerable. Es un trabajador empoderado, que conoce la ley, que sabe cuáles son sus derechos y que no tiene miedo de reclamarlos cuando es necesario. Y cada vez que se encuentra con algún compañero de trabajo que vive una situación injusta, Miguel le dice siempre lo mismo: no asumas que no puedes hacer nada. La ley está de tu lado, pero tienes que conocerla para poder usarla. Porque esa es la verdad que Miguel descubrió y que ahora comparte con todos. En España existe un marco legal sólido para proteger a los trabajadores. El problema no es la falta de leyes. El problema es la falta de conocimiento sobre esas leyes. Cuando conoces tus derechos, nadie te pisa. Y si te pisan, sabes cómo defenderte.